Bien, pues yo creo que podemos comenzar. Y nada, voy a empezar poniendo este tiempo también en las manos del Señor para que Él nos siga instruyendo, que seamos capaces de entender los versículos que tenemos por delante en esta mañana y a mí de explicarlos también. Así es que vamos a poner este tiempo en sus manos. Dios y Padre que estás en los cielos, nuevamente, Señor, queremos ponernos delante de ti en este tiempo, en esta mañana. Y ahora tenemos como presente, si antes teníamos el pan y el vino, ahora tenemos tu palabra, Señor. Y queremos respetarla y queremos honrarla, Señor. No queremos hacer nada con ella indebido, que no proceda. Señor, ayúdanos a ser lo más fieles posible, Señor, a tu palabra, a que podemos tener torpeza con nuestra boca a la hora de poder expresarlo, pero que no sea en cuanto a lo que tú has querido decir, que la idea quede clara, Señor, que no confundamos a los hermanos, a la gente, a las personas, para que pueda, Señor, para que tu palabra pueda hacer aquello, Señor, para que tú la has traído. Transformarnos, cambiarnos y confrontarnos, Señor, a través de ella en esta mañana. Y esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues bien, estamos, como sabéis, hemos la semana pasada cogido otra vez los estudios acerca del profeta Oseas y hoy nos encontramos en el capítulo 7. Vamos a tocar parte del capítulo 7, que son los 7 primeros versículos de este capítulo. Y antes de meterme de lleno en estos primeros versículos, sí que quería haceros un par de incisos para, de esta manera, adentrarnos en el texto, en lo que nos quiere decir. A mí, por lo menos, cuando me lo he estado preparando, me ha ayudado un montón. Y es por eso que también digo, pues si me ayuda a mí a poder entender y encaminarlo, lo quiero compartir también con vosotros. Y es un relato, es un suceso, o no sé cómo puedo llamarlo, que me pasó hace ya tiempo y que por medio de él quiero ilustrar lo que hoy nos toca. Es como a modo de introducción. Cuento, hace ya bastante tiempo yo hice el servicio militar, cuando entonces se hacía obligatoriamente con lanza. Entonces yo hice el servicio militar. Bueno, cuando estaba allí metido en el servicio militar, en una ocasión nos llevaron a hacer unas maniobras, se dice, ¿vale? Unas pruebas en la montaña. Todo estaba preparado. Cuando nos llevaron allí, en un monte, estuvimos allí varios días. Una de las pruebas, entre las muchas que hacíamos, una de ellas consistía en que debajo de la tierra habían excavado como una especie de laberinto. Entonces, la prueba se trataba de que tú tenías que pasar por una única entrada que había. La entrada y todo el laberinto no era más grande que 60 por 60, imaginaros. La profundidad no era muy grande, pero sí que estaba bajo tierra. Y 60 por 60. No te daba opción de ponerte ni de pie, ni de cuclillas, ni de rodillas, ni gateando. Solamente podías ir reptando, que de eso se trataba. En este lugar entrabas por un sitio y aquellos que no lo conocíamos, que nunca habíamos pasado en este lugar, como era mi caso la primera vez, entrabas y estabas en la más absoluta de la oscuridad, imaginaros. No tenías nada, solamente llevabas una mochila y tenías que intentar buscar la salida. Más o menos a la mitad del recorrido, esto duraba una media hora, desde que entrabas hasta que salías y eras un poco espabilado. A la mitad del recorrido sí que excavaron un pequeño descanso, hicieron un cuadrado de más o menos unos 80 o 90 centímetros de alto, un poquito más grande, yo creo que podía tener 1,5 metros por 1,5 metros, en el que allí por lo menos te podías incorporar y ponerte de rodillas, no seguías poniéndote de pie. Ahí, en ese descanso y palpando por dónde tenías que seguir tu camino, encontrabas 3 opciones diferentes, como 3 agujeros más, por los cuales tú tenías que decidir cuál tomar. Y seguías en la más absoluta de la oscuridad y arrastrándote y sufriendo de una mala posición y no sabías, estabas un poco desorientado incluso. Tú tenías que elegir uno de esos caminos. Uno de ellos
te seguía dando vueltas al mismo sitio y caías otra vez al mismo pozo. Otro era un camino que te iba dando vueltas e ibas más para atrás que para adelante. Y solamente uno de esos tres era la salida, donde tenías que salir de ese lugar. Evidentemente yo no sabía cuál era. Y bueno, pues allí la gente cogía uno, cogía otro, había casos de serios y tal, y al final salías, ¿no? Cuando yo logré coger el camino, el correcto, ya te digo que iba hacia la salida, y ya estaba cansado, estaba como frustrado porque no era capaz de salir de ese lugar, empecé a ver algo de claridad. En todo ese corrido solamente había visto oscuridad, arrastrándome, sufriendo, pero hubo un momento en que vi algo de claridad allí al fondo. Eso me indicaba que el camino que había cogido era el correcto. No significa que estaba afuera, para nada. No estaba viendo los rayos ni el sol en su total claridad, pero me estaba indicando que ese camino realmente era el correcto. No podía quedarme allí parado. No, yo tenía que seguir reptando, seguramente que tenía que seguir sufriendo, pero el ver esa claridad me dio la fuerza de que tenía que salir por allí para poder salir del lugar en donde estaba. Esto solamente es una ilustración de algo personal que me pasó. ¿Y por qué digo esto? Mirad, aquellos que nos estamos poniéndonos aquí en pie a predicar sobre el libro de Oseas, no sé si os habéis estado dando cuenta de que llevamos unas cuantas series, unos cuantos domingos, unas cuantas porciones de la palabra, cada uno que nos subimos aquí, prácticamente, si lo estáis siguiendo, y el que nos subimos casi viviendo, ¿verdad?, que estamos continuamente diciendo de que nos es difícil terminar con estos pasajes de una manera como nos gustaría, animándoos a todos. Nos es muy difícil encontrar un texto por medio del cual salgamos de aquí diciendo, pues mira, el Señor te anima, te apoyo, he salido con un ánimo. No lo encontramos. ¿Por qué? Porque estamos encontrando aquí al pueblo de Israel metido en un hoyo, en la más profunda oscuridad. Desde que comenzamos, ¿os acordáis que decíamos, mi pueblo por falta de su conocimiento será destruido? Lo ami, lo ruama, no sois mi pueblo, no me compadeceré de ti. Y así una y otra vez, y así uno y otro domingo, y otro domingo. Y no vemos un rayo de luz, no vemos una claridad por la cual podamos decir, ¿y cuándo vamos a ser capaces de poder decir a la congregación, cuándo vamos a ser capaces de ver algo de Dios, de decir, esto se está acabando? ¿Dónde vamos a poder encontrar un ápice, por decir por lo menos, ese es el camino? Yo tengo ganas de llegar a ese punto, de que no un domingo tras otro, estemos continuamente hablando de infidelidad, de fornicación, de adulterio, de idolatría, de borracheras. Es que no escuchamos otra cosa, es que no salimos de ahí. Estamos en la más profunda oscuridad del pecado y lo que quiero es ver, vislumbrar realmente por dónde nos quiere llevar el Señor. Que no estemos envueltos en un laberinto, que estemos dando marcha atrás, sino que el Señor nos indique el camino, que podamos ver una mínima de claridad para decir, Señor, llévame por ahí. Y hoy, por lo menos, en lo que me toca, he visto algo de eso en este capítulo. Es por eso que me da alegría, que me da gozo, que me da esperanza el saber que todo esto que estamos hablando cada domingo acerca del pecado del pueblo de Israel, y que también nos atañe a nosotros, Dios tiene un propósito con ello y que vamos por el buen camino. De hecho, lo que he querido titular el mensaje de hoy, lo he titulado así, este es el camino. Este es el camino. ¿Por qué digo esto? Mirad, la semana pasada Dios evaluó al pueblo de Israel. Y tras esa evaluación, el resultado no fue bueno nuevamente. Dice, por ejemplo, en el capítulo 6 y en el versículo 8, en el 7, dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí.
Dice el versículo 8, ciudad de hacedores de iniquidad manchada de sangre. Dice el versículo 9, como ladrones que esperan a algún hombre, así en la compañía de sacerdotes que matan el camino. Y dice que así conocieron la abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia, y allí se fornicó Efraín y se contaminó. Dios nuevamente evaluó a Israel y vemos que el resultado no fue bueno. Seguía metido en el hoyo. No había un rayo de luz. Y es por eso que Dios tenía que enviar un juicio. Y el juicio es que el pueblo de Israel iba a ser, ¿verdad?, cautivo. Iban a sufrir, lo iban a pasar mal, iban a ser quitados de allí de donde estamos. Pero una y otra vez Dios les insta a volver. Pero dice el versículo 11, y es aquí donde empiezo a respirar, dice el versículo 11, para ti también, oh Judá, está preparada una siega. No, estamos hablando de las 10 tribus del norte, ¿verdad?, representadas por Efraín, que les iba a acontecer esto, pero que no se confíe Judá, porque para ellos también está preparada la siega. ¿Cuándo? Y dice el versículo 11 al final, cuando yo haga volver del cautiverio a mi pueblo. Dios quería hacerles ver a Israel que aunque iban a pasar todo ese sufrimiento, que iban a venir a por ellos, a destruirles, a llevarles cautivos, llegará un día en que, como dice aquí el Señor, hará volver del cautiverio a Israel. Pasará ese momento de dificultad, de adversidad, de juicio, de castigo. Eso pasará, haré volver a mi pueblo. Y es ahí donde me adentro ahora en el capítulo 7. Esto es lo que me hace saltar ahora al capítulo 7 y seguir viendo ese rayo de esperanza, ese rayo de luz, porque dice el versículo 1 del capítulo 7, mientras curaba yo a Israel. ¿Os dais cuenta? En medio de todo eso que hemos estado hablando, estoy viendo palabras hacia el pueblo de Israel que les está haciendo ver que Dios sigue estando ahí, que no les ha abandonado. Yo les curaba. Mientras yo les curaba, cuando haga volver del cautiverio a su pueblo, yo les sanaré. Yo les curaré. Y eso es lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Esto es todo un proceso. Y eso es lo que Dios quería hacer con ellos. Mientras curaba yo a Efraín. Y eso es lo que Dios quiere hacer también, mirad, hermanos, con cada uno de nosotros. Vamos a pasar por momentos de dificultades, de pruebas, de juicio, de disciplina. Pero eso es todo un proceso que Dios nos quiere hacer llevar para que vayamos por el buen camino. Y esto es lo que le estaba diciendo aquí a Efraín, al pueblo de Israel. Yo os curaré, os haré volver de ese lugar de sufrimiento, de oscuridad, de un sitio que no le gustaría estar a nadie, pero os curaré. Y aquí empieza todo un proceso, que a veces puede ser extraño para nosotros, pero es el proceso que Dios hace. Es como Dios hace las cosas, quizás incomprendibles para esta sociedad en la que vivimos, como vamos a ver ahora, pero que es, como he dicho antes, el único camino. Mientras yo curaba a Israel, sigue diciendo, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por la tierra. Fijaros, mientras yo estoy curando a Efraín, mientras que le estoy sanando, cuando le he traído de ese lugar de cautiverio, como pone ahí, dice que le haré saber su iniquidad, su maldad. ¿Por qué? Mirad, era necesario que el pueblo de Israel supiera el por qué le estaban pasando esas cosas, que por qué le estaban sucediendo, que por qué había tenido que irse cautivo, que por qué el juicio de Dios era necesario. Porque ellos quizás hubieran llegado a pensar que con haber pasado un tiempo fuera, siendo castigados, yendo con el juicio, una vez que han vuelto ya han pagado lo que ellos creían y ya que estaban en paz con Dios, ya no tienen ninguna culpa. Sin embargo, Dios en su proceso va mucho más allá que solamente
El creer que cumplir una serie de requisitos es suficiente como para estar en paz con Dios. Y es por eso que dice que mientras que yo les estoy curando, les voy a hacer ver cuál es su maldad, su iniquidad, para que realmente ellos tengan conciencia de por qué son las cosas. Él quería ir más allá, quería ir a su corazón, al arrepentimiento, para que no volvieran a vivir de la manera que habían vivido. Quizás en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que sea algo diferente a esto. Que quizás si se le coge a una persona que ha sustraído algo de dinero, ¿verdad? Y le cogen con las manos en la masa, le hacen pagar una multa, por ejemplo. Y paga esa multa y dice que ya está en paz con la sociedad. Ya ha cumplido lo que un juez le dictó. Y él sigue a sus anchas. Si alguien mata a una persona y se le coge y un juez le dice que tiene que pasar por el acto que ha cometido 2 o 3 años en la cárcel, esa persona que pasa 2 o 3 años en la cárcel, una vez que salga, se cree la sociedad que ya ha cumplido con la sociedad, porque ha echado 2 o 3 años, pero su vida no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Estaría seguramente haciendo las mismas atrocidades. Seguiría robando, seguramente si pudiera, seguiría robando, porque no ha cambiado nada en él. Y Dios no quiere eso con nosotros. Dios nos quiere restaurar, Dios nos quiere sanar, Dios nos quiere reconciliar, pero quiere también que sepamos que cuando hay un proceso en nuestra vida de prueba, de disciplina, de castigo, de juicio, que sepamos también el por qué es. Y aquí Dios les va a hacer ver en estos 7 primeros versículos que vamos a ver en esta mañana, al menos 4 pecados que se estaban convirtiendo como en un modo de vida en el pueblo de Israel, para que realmente ellos sepan que no tienen que volver a hacerlo y que ellos sepan el por qué les ha venido el juicio de Dios a ellos. Por ejemplo, mirad, vemos en el versículo 1, vemos 2 de ellos, cuando dice que mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. Para ellos el engaño, la mentira, era como un modo de vivir, no les importaba. Y Dios les está diciendo aquí que pongo al descubierto tu pecado, que es la mentira. Estáis mintiéndolos entre vosotros, y es como si no pasara nada. Y es uno de los mandamientos que tenemos en la palabra de Dios. No mintáis. Y si sabemos que si no obedecemos uno de ellos, bueno, pues pero no. Otro que dice aquí es que eran ladrones. Sigue diciendo, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Engañaban, mentían, se robaban entre ellos, se despojaban. No robarás. Otro de los mandamientos, si estaban viviendo de esta manera como si no pasara nada, este era su estilo de vida. En el versículo 4, por ejemplo, otro de los pecados que les quiere hacer ver aquí al pueblo de Israel es que dice el versículo 4 que todos ellos son adúlteros. Fijaros hasta dónde cayeron. Todos ellos son adúlteros. Uno de los pecados que más arruina a la vida de una persona es este, que tiene que ver con el adulterio, la inmoralidad. Estábamos hablando antes de fornicación. De esto estuvimos hablando el viernes en la reunión de oración. El daño que produce estos actos inmorales. Y ellos aquí los estaban practicando como si tal cosa. Y Dios les tiene que hacer ver que yo estoy dispuesto a curarte, que yo estoy dispuesto a sanarte, pero que tienes que saber que esto no puede estar en tu vida. Dice, por ejemplo, el versículo 5, otro de los pecados que pone aquí a la luz el Señor. El día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino y extendieron su mano con los escarnecedores. Se hicieron enfermar, bebían, se emborrachaban, tenían orgías, se drogaban de tal manera que hasta que llegaban a enfermarse. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué vida es esta? Esto lo podemos ver perfectamente en nuestra sociedad que no conoce a Dios. Vemos la mentira en nuestra sociedad allí por donde vayas. ¿Ves el robo? Allí por donde vayas. ¿Ves el engaño? En cualquier sitio.
¿Ves borracheras, orgías, gente que se droga? En cualquier lado. Pero que esto pase en el pueblo de Dios, que esto pase en una persona que se dice ser cristiana y que esto sea su estilo de vida y que viva como si no le importara a Dios esto, no puede ser. Dios no está dispuesto a aguantar esto. Y es por esto que la persona que viva y actúe de esta manera será disciplinada, será juzgada por el Señor. Esto es lo que aquí nos dice. Y Dios quería que se dieran cuenta del pecado tan grave en el que estaban, y esto lo estaba haciendo a la vez que les estaba curando. Dice el versículo 2, y este es uno de los problemas que ellos tenían, que no consideraban en su corazón, que tengo memoria de de su maldad. Ahora les rodean sus obras y delante de mí están. No consideraban en su corazón que Dios tiene memoria de toda su maldad. Estaban viviendo de una manera como si Dios creyeran que Dios nos estaba dando cuenta, cuando les está diciendo que tengo memoria de todo lo que estáis haciendo, que todo esto que estáis haciendo está delante de mí. Y vivían como si nada. Se drogaban, engañaban, robaban, adulteraban, fornicaban, como si creyendo, no considerando en su corazón de que Dios lo tenía eso presente. Y esto es lo que realmente no se puede hacer. No podemos ignorar, cada uno de nosotros también, que nuestra manera de vivir tiene también sus consecuencias. Que tú puedes, por ejemplo, tener una actitud cada vez que venimos aquí al culto, a la iglesia, y nos saludamos de una manera efusiva, y nos deseamos una muy buena semana, y nos echamos una buena sonrisa, y nos damos un buen abrazo. Y porque todos, ¿verdad? Pero una vez que sales ahí fuera, ¿cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu vida? ¿Engañas, mientes, adulteras, fornicas? ¿Haces cualquier tropelilla creyendo que porque no te ven los demás, ni siquiera quizás los de tu misma casa, no hay nada que hacer? Dios sí lo sabe. Dios lo está haciendo, Dios lo está viendo. Dice que estaban rodeados de maldad por todos los sitios y no consideraban en su corazón que Dios lo tenía presente. Fijad lo que dice en Hebreos, acompañarme. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y versículo 13. Dice así, Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No seamos tontos. No seamos como estos israelitas de entonces que vivían en pecado, rodeados de pecado, creyendo que no tenían que dar cuentas a nadie, creyendo que nadie les veía, creyendo que eso no pasaba nada, cuando estamos leyendo que no es así, que tenemos que dar cuenta a Dios de nuestras actitudes, nos vean o no nos vean. Fijaros lo que nos dice en Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12 y versículo el 2 y el 3. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos,
se proclamará en las azoteas. No nos creamos, ¿verdad?, que alguna cosa de la que hagamos no se sabrá, porque va a salir a la luz delante de su presencia, de aquel a quien tenemos que dar cuentas. A veces es muy fácil estar solos, ¿verdad?, en nuestra habitación o en el salón y ver una pantalla con imágenes obscenas que no tienen que salir por ahí, o otras cosas. Y creemos, porque como estamos solos, no nos ve nadie, ni nuestra familia, ni los ancianos, ni nadie de la iglesia, que no pasa nada. Y es un error. Eso es un error. ¿Crees que porque estás en el instituto con unos cuantos amigos y participas de alguna de las cosas que sabes que están mal, pero bueno, como no te ven nadie, ni tus padres, ni gente de la iglesia, ni los amigos así que se lo pueden decir, crees que no pasa nada? Y es un error. Dios lo tiene presente. Dios lo tiene presente. Entonces, mi conclusión para este tema, que aunque vamos a seguir, es que si sabemos que el llevar una vida en pecado, encubierta o no cubierta, tiene sus consecuencias de disciplina, de castigo, de juicio, de que Dios lo va a tener presente, de que Dios lo sabe, ¿no creéis que es mucho mejor vivir consciente de que Dios siempre está con nosotros, de que siempre nos está viendo? Y de esa manera sería mucho más fácil huir de la tentación. De esa manera sería mucho más fácil huir del pecado. David, del cual hemos hablado en esta mañana, en los Salmos, quisiera leer también otro, en el Salmo 69, un texto, para que veamos cuál es la actitud que David tenía. Salmo 69 y versículo 5. Y dice David aquí: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Esta es la manera de reaccionar. Dios, tú conoces mi insensatez. Señor, me pongo delante de ti, reconociendo que lo que he hecho ha sido una insensatez. No tiene ningún sentido. Sé que he pecado. Sé que lo he intentado ocultar. Sé que para que nadie lo supiera, soy un insensato. ¿Por qué? Porque mis pecados no te son ocultos. Esta debe ser nuestra actitud. Yo no estoy aquí, ni ninguno de nosotros estamos aquí para juzgar ahora a nadie y rebuscar qué hay en cada una de nuestra vida. Cada uno de nosotros lo sabemos. Dios, en su proceso de reconciliarnos, en su proceso de curarnos, en su proceso de sanarnos, en su proceso de hacernos volver, este es el camino. Este es el camino. Nos va a mostrar, nos va a hacer ver en qué has pecado. No se va a conformar con que solamente salgas de la disciplina. He pasado un mes fatal, pero mira, ya he salido. No es suficiente. Dios quiere que veas cuál ha sido tu insensatez y que pidas perdón por el pecado que has cometido. Entonces, estás en el buen camino. Mirad, dice el versículo 3, volvemos a Oseas, capítulo 7. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con las mentiras. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con su mentira. Se había extendido tanto este estilo de vida de pecado, estaban rodeados, que ya había llegado a todos los puntos, desde el más humilde y obrero hasta el más gobernante y el rico, a todos había llegado. Se alegraba el rey de la maldad y de las mentiras. O sea, que aquellos que Dios había puesto para que pudieran velar por la rectitud del pueblo, para que pudieran ser gente en paz, en la que tenía que haber justicia. No, dice que el rey mismo, los príncipes, se alegraban con aquellos que estaban haciendo mentiras y maldad. Qué triste que aquellos que son nuestros gobernantes,
estén involucrados también en este tipo de acciones de mentira, de engaño y de maldad. Y esto lo vemos alrededor nuestro, que muchos de los gobernantes que están en este mundo, su estilo de vida precisamente es el que pone aquí. Pero que esto pase en el pueblo de Dios, nuevamente, que esto pase en la iglesia. Claro, yo entiendo que un gobernante se pueda alegrar con aquellos que son hacedores de maldad y que intente cumplir todas sus ideas. Y cuando le llega alguien allí con una carta que le haga firmar que podemos destruir a todo aquel bebé que aún no ha nacido, no lo firme y no pasa nada. Jaja. Y se alegran y les da igual, porque están involucrados en la mentira y en el engaño, en la corrupción y el pecado. Pero que eso pase en la iglesia. Dios ha puesto autoridad en la iglesia para que haya equidad, rectitud, santidad, juicio. Y no para otra cosa. Y aquí dice que los reyes y los príncipes se alegraban de la mentira, del engaño, de la maldad en la que estaba participando también el pueblo. Estaban consintiendo toda esa serie de cosas. Y es muy triste, hace mucho daño al testimonio de la iglesia, al testimonio de Dios, todo esto. Dice el versículo 5, el 4. Dice que todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesan al llegar el fuego después que está hecha la masa hasta que haya leudado. Todos ellos son adúlteros. ¿Se puede caer más bajo ya que esto, el adulterio? Y como decía David el viernes, como nos lo expuso, hace un daño tan grande en la vida de las personas, de la familia, de la iglesia, el que haya estas prácticas inmorales, que allí lo tomaban como una cosa normal, todos. No es que fuera una excepción, no es que fuera algo oportuno en un cierto momento, no, es que esto se había extendido por todos el pueblo de Dios y dice que todos son adúlteros. ¿Qué pecados más grandes estamos viendo acerca del pueblo de Dios aquí, verdad? Versículo 5, ahora sí, dice, en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino y extendió su mano con los escarnecedores. Fijaros, de mal en peor, el rey involucrado, aquel que estaba sobre lo más alto, el día del rey. Yo entiendo esto como que este día tenía que ser un día de celebración por algo, porque era el día del rey. Y este día de celebración, porque Dios seguramente le había puesto ahí para gobernar, pues tenía que ser un día de honrarle por lo que Dios estaba haciendo con su pueblo, por lo que Dios había hecho anteriormente. Te damos las gracias, oh Dios. Tenía que ser un día de bendición, de gozo, de alabanza, honrando a Dios. Y sin embargo lo habían convertido en un día de borracheras, de orgías, de drogas, de fornicación, de adulterio. ¡Qué triste! ¿Verdad? Llegar hasta ese punto. Un día señalado para honrar y glorificar a Dios. El día del rey lo habían convertido en un día de aborrecimiento, ¿verdad? De perversión. Eso es lo que habían hecho. Qué diferente como otro rey, por ejemplo, David, se dirige a Dios para darle gracias por lo que había hecho. Y lo vemos, mirad, en Primera de Crónicas, capítulo 17. Primera de Crónicas, capítulo 17. Y vamos a ver los versículos, por ejemplo, desde el versículo 16. Y dice así: y entró el rey David y estuvo delante de Jehová. El rey David. Y estuvo delante de Jehová. Y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? ¿Quién soy yo? Él reconoce que no era más que un simple pastor. ¿Y quién soy yo para hacerle ahora como rey? Y aún esto dice el versículo 17: oh Dios, te ha parecido poco. No solamente, Señor, me has bendecido por ponerme como rey, sino que esto te parece poco, pues has hablado de la casa de tu siervo para siempre, para tiempo más lejano. Es decir, Dios
le estaba dando la promesa de que no solamente iba a ser bendecido él como rey, sino que también su descendencia. Y has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová. Le había mirado como un hombre excelente. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo, según tu corazón has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Y así una vez, y así una vez. Esta es la actitud del rey David hacia Dios por las cosas que le habían hecho. Qué diferente a esta ocasión en la que encontramos aquí a este rey que el día de su conmemoración o el día de su recuerdo lo único que estaban haciendo es pecar contra él. Pecar contra él. Sigue diciendo el versículo 6 y 7 de este texto que nos toca hoy, que aplicaron su corazón semejante a un horno. A sus sacrificios toda la noche duerme el hornero, pero a la mañana está encendido el fuego, como llama de fuego. Aplicaron su corazón, y aquí pone como un ejemplo de un horno que está encendido a pleno fuego. Y aunque por la noche de verdad parece que descansa, por la mañana, dice ahí, está encendido con llamas de fuego. Mirad, si tú vas echando ascuas y ascuas a un horno, ascuas, aquello empieza a coger una temperatura hasta el límite, ¿verdad? Y aunque por la noche quizás no le eches todavía, si abres ese horno sigue ahí. Esa es nuestra vida. Esa es la vida de un hombre que es pecador. Esa es la vida de un hombre que no se cansa de pecar continuamente. Estás echando pecados a tu vida, pecados a tu vida, pecados a tu vida. Vive de una manera como estamos viendo aquí, que te da igual todo. Y eso está haciendo que te destruya, que te quemes. Y aunque el único momento en el que parece ser que no practiques pecado es cuando duermes por la noche, por la mañana, como no ha cambiado nada en ti, sigue habiendo ese sentir de fuego, de pecado, porque sigues practicando las mismas cosas. Dice el versículo 7, que por esta causa todos ellos arden como un horno. Te estás destruyendo. Estás tomando una vida en la que lo único que te importa es pecar, mentir, robar, adulterar, creyendo que no pasa nada, y lo que estás consiguiendo es que estás ardiendo, te estás quemando, te estás destruyendo. Dice que y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes. Concretamente sobre esta época, sobre estas fechas, fue cuando los reyes prácticamente no duraban mucho. Cuando un rey tenía que durar 40 o 50, 3 o 4 hubo durante esta época. No es como la reina de Inglaterra, fijaros, todo lo que ha durado estas mujeres. Entonces duraban poco, porque llevaban una vida contraria a Dios y eran destruidos. Y acabamos estos textos con este versículo triste también, que dice aquí, no hay entre ellos a quien mí clame. Qué triste. Yo empezaba diciendo que quería ver un rayo de luz y otra vez me encuentro terminando con esto. No hay entre ellos quien a mí clame. ¿Se puede caer más bajo ya? ¿Te has olvidado de Dios? ¿Llevas una vida de corrupción, de mentira, de engaño? ¿Te crees que nadie te está viendo, pero Dios te está juzgando? Dios te lo quiere hacer ver. Y encima llega un punto en que dice, mira, ya es que ni oro a Dios, ni clamo, ni le pido su ayuda. ¿Cómo podemos llegar a este punto? Mirad, yo estaba dándole vueltas de cómo podía ilustrar esto para hacernos ver si esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y el resultado es que sí nos puede pasar. Cuando uno se da cuenta de que ha caído tan bajo que ya ni siquiera es capaz de clamar a Dios, pues mirad, hay unas advertencias en la vida de cada uno que te está haciendo indicar de que ese no es el camino y que vas a acabar como estamos viendo hoy, sin clamar a Dios. Y yo decía, mira, yo recuerdo cuando comencé los caminos en el Señor, cuando me convertí, y recuerdo y me preguntaba, Santi, ¿tú cuando te convertiste tenías ganas de leer la palabra? Sí, contestaba. Santi,
Cuando tú te convertiste, ¿tenías ganas de participar de las actividades de la iglesia? Sí. Santi, cuando te convertiste, ¿tenías ganas de ir a los cultos, a las reuniones? Sí. Cuando te convertiste, ¿querías hablar del Señor a otros? Sí. Cuando te convertiste, ¿querías ir a la reunión? Sí. Todo era así respecto a lo que tenía que ver mi vida con el Señor. El problema viene cuando años más tarde, o cuando estás llevando una vida desordenada, empiezas a hacerte esas mismas preguntas, y donde todo era así, empieza a haber algún no. Santi, ¿tú lees la Biblia todos los días? Pues no. Alguno que otro. Santi, ¿participas en las cosas de la iglesia? Que quisiera decir que sí, pero resulta que ahora digo que no. Santi, ¿te gusta congregarte con los hermanos en cualquier circunstancia? Y me sale un no. Santi, ¿oras? No. Esas son indicaciones que estás quitando tiempo que le debes a Dios para hacer otras cosas. Y eso es pecado. Eso es pecado. Es no buscarle a Él. Y para ir terminando, mirad, y empezaba diciendo que este es el camino. Y si me voy con una palabra de aliento y de gozo, es porque sé que este es el camino. Este es el camino, no hay otro. Si en nuestra vida hay pecado, si en nuestra vida hemos hecho algo indebido, que crees que está oculto a los demás, pero tú sabes ahí que lo tienes, este es el camino. Dios te quiere sanar. Dios nos quiere reconciliar. Pero en este proceso que Dios tiene de tratarnos con el pecado, quizás tengamos que ser disciplinados. Y estemos en la más profunda de la oscuridad, donde no sabemos por dónde tenemos que salir. Pero Dios sí que nos da la salida. Empieza a enseñarte un rayo de luz. ¿Y ahora qué hago, Señor? Que haya en nosotros eso mismo que había en David. Que podamos decir cada uno de nosotros, Señor, soy un insensato. He hecho cosas que no eran sensatas. He hecho cosas que no estaban bien. Incluso cosas que he querido ocultar. Soy un insensato. Pero tú conoces mi pecado. Y no me puedo ocultar delante de ti. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Quiero salir de la oscuridad. Quiero salir de ese laberinto. No quiero estar dando vueltas en el mismo sitio. Quiero ver algún rayo de luz para poder saber por dónde tengo que salir. Y Dios nos lo da. Este es el camino. Dice 1 de Juan. Primera de Juan. Capítulo 1. Y estoy seguro que si empiezo el versículo todo me seguiría detrás. Una vez que nos hemos dado cuenta de nuestra insensatez, de que hemos estado pecando contra Dios, de que Dios nos quiere curar y nos quiere sanar, pero a la vez nos está diciendo el motivo por el cual nos ha pasado esto, y nos pone delante de nosotros nuestro pecado. Esto es lo que tenemos que hacer, que si confesamos nuestros pecados, ¿qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si confiesas tu pecado? ¿Que Dios te va a desechar? ¿Que Dios te va a arruinar? ¿Que Dios te va a destruir? No, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Os dais cuenta? Este es el camino, no hay otro. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Son palabras de ánimo, son palabras de esperanza, porque si realmente estamos metidos en el pecado, en el engaño, en la mentira, mirad, no hay otra manera de salir de ahí, si no es por el proceso que Dios quiere que sea. Él nos va a sanar, Él nos va a curar, va a poner delante de nosotros el motivo por el cual estamos sufriendo y pasando eso. Pero lo que Dios quiere llegar es a este punto, que confesemos nuestro pecado. ¿Para qué? Para perdonarlo y limpiarnos de toda maldad. Demos gracias a Dios por lo que hace. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por la manera que tienes de tratarnos, Señor, que cuando merecemos todo, Señor, respecto a nuestra desobediencia,
No merecemos tu misericordia, Señor, no merecemos tu gracia, no merecemos tu perdón, no merecemos tu sanidad, Señor. Y aún en medio de nuestra perversidad, vienes, Señor, y nos haces volver a ti. Y nos estás curando, Señor, y a la vez nos estás diciendo la manera en que podemos ser restaurados, Señor. No seamos insensatos, Señor. Pongámonos delante de ti a cuenta. Pidamos perdón por aquello, Señor, que ha estropeado nuestra relación contigo. Haz que vuelva a ser, Señor, tan buena, Señor, como cuando te conocimos. Que Satanás, Señor, no se aproveche de nuestra debilidad. Señor, estate con nosotros, Señor, protégenos y no permita, Señor, que caigamos como cayó el pueblo de Israel. Tú estas palabras las has dejado aquí, no solamente para que tengamos información, Señor, sino para que la apliquemos a nuestra vida. Y eso es lo que queremos hacer, Señor, con lo que hemos escuchado en el día de hoy. En tu nombre oramos. Amén. Amén.